¿Te ha pasado por la cabeza la interrogante de por qué ciertos individuos logran materializar sus anhelos de forma casi automática, mientras que tú pasas temporadas enteras, tal vez épocas, proyectando mentalmente, decretando y ansiando con toda el alma, sin percibir mutación alguna? El fallo no radica en que el principio falle. Esta directriz actúa de manera imperecedera. El inconveniente se encuentra en un estrato mucho más hondo, un factor que nadie te ha detallado con precisión, y hoy despertaré en tu interior una revelación que lo transformará de raíz. Presta mucha atención. No me encuentro aquí para ofrecerte una fórmula extra. No vengo a instruirte en un nuevo dogma, ni en otra frase reiterativa, para pronunciar frente al tocador cada amanecer con la ilusión de que el cosmos te atienda. Lo que voy a revelarte en esta ocasión es la cruda realidad sobre el funcionamiento de la psique, la dinámica del entorno actual y el motivo por el cual tú justamente ahora posees las herramientas indispensables para plasmar cualquier meta que anheles. El error de operar. Desde la escasez, no obstante, inicialmente requiero que guardes absoluta sinceridad contigo mismo. La inmensa mayoría de los individuos que examinan esta doctrina actúan impulsados por una perspectiva de privación. Revisan textos, consumen grabaciones, acuden a conferencias, y todo ese periodo que dedican al aprendizaje se encuentra impregnado por un sentimiento que les cuesta reconocer, la noción de que carecen de algo. Y ese enfoque, esa frecuencia de desamparo es precisamente lo que continúan multiplicando, no debido a que la norma los castigue, sino porque el principio es impecable, neutral y definitivo. Esta pauta no discrimina entre tus anhelos y tus fobias. Simplemente plasma lo que tú proyectas. Ahí radica el dilema inicial. La colectividad suele emplear esta fuerza enfocándose en los factores externos. Procuran alterar los acontecimientos, modificar los componentes del escenario visible, tal como si el entorno real fuese un rompecabezas que se debe estructurar porciones por porciones. Suponen que si efectúan las acciones adecuadas, si pronuncian los términos idóneos y respetan las directrices indicadas, el entorno cederá. Y el entorno jamás se doblega, debido a que la realidad palpable no constituye la raíz. La realidad es un simple eco, el entorno físico es la resonancia. Reflexiona en ello. Una repercusión carece de libre albedrío, no determina qué sonoridad emitir. El rebote únicamente duplica la vibración original, y lo que se propagó no fue tu aspiración racional, ni tus frases repetitivas, ni el listado de reconocimientos que redactaste al despertar. Lo que verdaderamente se difundió fue tu condición, tu panorama espiritual, la totalidad de lo que representas en este instante, en la zona más recóndita de tu identidad. Ahora bien, ¿en qué consiste una condición o panorama espiritual? Ya que este vocablo se emplea con frecuencia, pero se comprende de forma superficial. Esta condición no equivale a una idea pasajera ni a un afecto que experimentas de forma aislada. Representa la perspectiva desde la cual contemplas tu entorno. Es la actitud mística que adoptas de modo tan mecánico y permanente que ya ni siquiera la identificas como una postura, sino que la catalogas como el mundo real. La confusión entre el espejo y la fuente en este punto es donde la multitud incurre en el desacierto más perjudicial de su existencia. Confunden la superficie reflectante con el origen. Observan sus balances financieros y afirman: dispongo de escaso capital, por ende me percibo desamparado. Contemplan su organismo físico y declaran: padezco esta afección, por tal motivo me siento desahuciado. Evalúan sus vínculos y expresan: me encuentro desacompañado, por eso experimento desolación. Bajo ese razonamiento que aparenta ser tan lógico, coherente y maduro, cometen una equivocación estructural. Permiten que el reflejo defina su identidad, pero el cristal ignora quiénes son. La superficie pulida únicamente logra evidenciar lo que ya se emitió, lo que quedó decretado en ese estrato más profundo que los vocablos y las ideas banales. Mientras continúes observando el cristal exterior para fijar tu vibración interna, persistirás en generar la misma resonancia, el mismo panorama y la idéntica vivencia existencial. Permíteme rememorar una vivencia que presencié hace bastantes temporadas y que jamás se borró de mi memoria.
La historia del buscador. Eterno entablé diálogo con un sujeto en Nueva York. Se trataba de un individuo de mediana edad, brillante e instruido, poseedor de un empeño inquebrantable. Llevaba bastante tiempo analizando estos fundamentos. Devoraba todo escrito que llegaba a sus manos y ejecutaba representaciones mentales cada atardecer previo al descanso. Reiteraba decretos con una constancia que, ciertamente, causaba asombro. A pesar de todo, su cotidianeidad permanecía estancada. Continuaba en el empleo que aborrecía. Habitaba el mismo inmueble reducido que catalogaba como transitorio y aguardaba que el panorama sufriera alguna modificación. Cierto día conversamos a fondo y le planteé un único interrogante. Cuando visualizas tus metas, ¿desde qué posición las contemplas? ¿Las aprecias como alguien que las codicia? Se sumió en un mutismo prolongado y posteriormente pronunció una frase que lo esclareció todo. Lo percibo distante. Lo noto maravilloso, pero perpetuamente lejano. Ahí yacía el verdadero impedimento. El fallo no radicaba en su metodología, ni en su constancia, ni en la cantidad de horas invertidas. El escollo era el panorama interior desde el cual actuaba. El rol del rastreador, la condición del que anhela pero no posee. Esa postura anímica, reproducida noche tras noche, con impecable rigor, era exactamente lo que el principio manifestaba de vuelta. La travesía de buscar sin hallar y de codiciar sin consolidar. El orden universal no evalúa las características de tu proyección, descifra el panorama espiritual desde el cual proyectas. Esta es la premisa que lo dinamiza todo. La realidad es una proyección de la conciencia. Esta es la revelación que, una vez asimilada auténticamente, no como un mero postulado intelectual, sino como una certeza grabada en tus entrañas, transforma tu interacción con el entorno de manera permanente. Comprenderás que el universo que observas no opera de forma autónoma, no constituye un tablado inalterable que subsiste por cuenta propia y al cual arribas en calidad de simple espectador. El entorno real es una reproducción, es un reflejo que se plasma en la pantalla del plano físico a partir de lo que albergas en tu interior. No me refiero a lo que mantienes en la mente lógica ni a los conceptos llamativos adoptados teóricamente, sino a lo que custodian en esa zona recóndita que denomino la facultad imaginativa. Tu verdadero ser, la conciencia pura. Ahí radica la potestad, la causa de todo lo que has experimentado y de todo lo que vivirás. No requieres mayor cantidad de artilugios. Lo que necesitas es avivar ese nivel sustancial donde habitan los estados internos, donde se asientan las premisas que terminan transformándose en materia, dinero, afectos, bienestar y en todo lo que compone el tejido de la existencia. El análisis de la postura interior. Permíteme plantearte otra cuestión. Evoca a un ser que respetes profundamente. Alguien que goce de lo que tú pretendes, ya sea opulencia, vitalidad o un lazo afectivo formidable. Examina el comportamiento de ese ser. No hablo de sus actividades visibles, sino de su actitud interna, de la forma en que da por sentado que las cosas le resultan favorables. Observa su modo de ingresar a un recinto, asumiendo que el entorno reaccionará de manera positiva. No se trata de egocentrismo, sino de algo superior, una certeza arraigada por debajo de la razón y del cansancio, inmune a la vacilación. Esa certidumbre constituye un estado espiritual, y dicha condición es la raíz de todo cuanto ese individuo experimenta. Ahora reflexiona sobre ti mismo. Medita en la actitud con la que habitualmente encaras un suceso de gran relevancia, como una postulación laboral, un diálogo con un ser querido o una circunstancia que llevabas tiempo esperando. ¿Qué vibración portas contigo? ¿Llevas la convicción pacífica de quien comprende que los acontecimientos marchan a su favor, o resguardas tras una mueca de alegría la sospecha de que tal vez no sea suficiente, de que algo fallará o de que no eres enteramente digno? No pretendo criticarte, te lo demando debido a que la contestación sincera te revelará más sobre tu escenario actual que cualquier examen externo que emprendas. El principio es de una exactitud que estremece cuando se comprende cabalmente. Cada vivencia que afrontas constituye la réplica idéntica de tu panorama interior, de manera matemática. El universo percibido
Es el reflejo idóneo de lo que eres en la raíz de tu conciencia, la gran interrogante y el error común, la pregunta que necesitas formularte de inmediato. La directriz que conducirá a los pasos venideros es la siguiente: ¿quién estás siendo en realidad? No quién afirmas ser ni quién pretendes aparentar, sino quién eres en ese aislamiento profundo, donde no existen representaciones ni esfuerzos, donde únicamente subsiste lo que válidamente crees acerca de ti y del entorno. Ese diagnóstico es tu punto de partida, y desde allí brota la auténtica transmutación. En este punto, la colectividad comete la equivocación más perjudicial de su trayectoria mística. Han asimilado el tramo inicial, han convalidado que la imaginación es el origen de todo lo que surge en su mundo. Pero acto seguido interrogan con un desespero muy propio de los humanos: ¿por qué no percibo resultados? ¿Por qué visualizo y nada se transforma? Esa duda legítima me revela con precisión en qué están fallando. Proyectar mentalmente no basta, observar no es suficiente, y desearlo no alcanza. Lo que moviliza el principio no es la idea aislada, sino el estado interior. El espejo de la existencia evoca la figura de un cristal reflectante. Este no selecciona lo que proyecta ni posee predilecciones. No dictamina: hoy opto por reflejar algo espléndido, o esta semana mostraré opulencia. El cristal meramente devuelve el objeto ubicado frente a él. Del mismo modo, opera la realidad que experimentas cotidianamente. No decide enviarte contrariedades ni fortunas. Refleja el panorama en el que cohabitas, no el estado que pretendes alcanzar, ni el que proyectas por unos instantes antes de pernoctar, sino el estado donde verdaderamente resides, respiras e interpretas cada vivencia. Ese es el enigma que la mayoría no logra descifrar. Intentan alterar el reflejo sin modificar su propia postura ante el espejo. Se quejan de la imagen externa mientras continúan siendo el mismo individuo que la produce. Y el cristal, constante y neutral, prosigue devolviendo con exactitud lo que tiene enfrente. Por lo tanto, ¿qué es un estado interno? Anhelo que comprendas a fondo la trascendencia de este término. No equivale a un entusiasmo pasajero, provocado por un mensaje motivador. Un estado es la totalidad de cómo te percibes respecto a ti mismo y al entorno cuando te encuentras en absoluta soledad. Es lo que dictaminas como verídico cuando cesa todo intento voluntario. Es el suelo que pisas de manera tan natural que olvidas su existencia. Los susurros de la mente profunda cuando alguien habita en la penuria no se debe a que reflexione conscientemente todo el día: soy desdichado. Ocurre porque existe una premisa honda y silenciosa que le susurra: para mí las cosas requieren demasiado sacrificio. Siempre debo batallar. Los recursos se esfuman antes de consolidarse. Estas premisas no vociferan, murmuran de manera imperceptible, y ese susurro posee mayor impacto que cualquier decreto pronunciado a viva voz, porque brota de tu centro, mientras que el decreto surge de la periferia. A este respecto, deseo rememorar una vivencia con uno de mis discípulos, a quien llamaré Arturo. Él acumulaba temporadas analizando estas pautas, memorizaba fragmentos completos de mis ponencias y explicaba a terceros la disparidad entre el anhelo y la visualización. No obstante, su vida permanecía estancada. Su economía era frágil y sus vínculos interpersonales eran fríos. Acudió a mí confundido porque ejecutaba todo lo estipulado. Le planteé una interrogante elemental: Arturo, cuando proyectas tus metas, ¿desde qué posición lo haces? Él me observó sin captar el sentido, por lo que reformulé la pregunta: ¿visualizas siendo el individuo que ya posee el logro o lo haces bajo el rol de quien aún se encuentra buscándolo? Tras un extenso mutismo, admitió en voz baja: supongo que siempre proyecto con la expectativa de que algún día arribe. Convertirse en el habitante, no en el buscador, ahí se concentraba todo el dilema. Arturo no residía en la condición del hombre que ya ha conquistado su meta, sino en la postura del que aguarda. Y la expectativa constituye, por sí misma, un estado de carencia que afirma: esto aún no se encuentra aquí, generando consecuentemente mayor dilación. El rebote perpetuamente duplica la raíz, no la aspiración. Y la raíz de Arturo era la postergación,
no la posesión. Esto es lo que requiero que asimiles con total lucidez ahora mismo. El cosmos no reacciona a tus peticiones, responde a tu identidad. No atiende al deseo que expresas verbalmente, sino al estado que cultivas en silencio, tal como el eco en un desfiladero. Si exclamas preciso auxilio, la resonancia te devolverá preciso auxilio. No te proveerá el socorro, sino que te reintegrará la frecuencia de la necesidad. Si pretendes que la resonancia varíe, debes modificar la emisión original, y esa emisión, en los términos de esta ley, es tu panorama interior. Por consiguiente, la interrogante medular es: ¿en qué condición te encuentras habitando ahora mismo? No en cuál deseas estar, ni en cuál consideras que mereces, sino en cuál resides fácticamente en este instante, en la raíz de tus convicciones sobre ti y tus posibilidades. Para transformar esto y movilizar la ley a tu favor, debes efectuar algo que desafía por completo el impulso humano ordinario. Es imperativo dejar de reaccionar ante lo visible y comenzar a responder únicamente a lo que tu mente concibe como verídico. La técnica de habitar la escena, la mayoría de los seres humanos, actúa de manera inversa. Contemplan su panorama presente, lo validan como la única realidad y posteriormente intentan desear algo distinto desde esa misma validación de escasez. Es el equivalente a procurar avivar una hoguera mientras le arrojas agua. Lo que verdaderamente funciona y despierta la potestad interna es ocupar la vivencia, no limitarse a contemplarla como un observador externo en una pantalla, sino adentrarse en ella. Experimentar el tacto de ese instante donde lo anhelado ya te pertenece, percibir los sonidos correspondientes, pronunciar los vocablos idóneos y registrar en el organismo la distensión, la levedad y la certidumbre de quien ya no busca, porque ya descubrió. Esa frontera entre contemplar desde la periferia y residir desde el interior lo transforma todo. Al ocupar la escena, dejas de realizar un simple entrenamiento mental para pasar a habitar un estado. Te conviertes, aunque sea por unos instantes, en la versión propia que ya disfruta de esa realidad. Esos momentos, si los experimentas con suficiente certeza, constituyen gérmenes que la ley no puede ignorar. El espejo empieza a reflejar un cuadro distinto y el eco percibe un origen renovado. Arturo lo comprendió aquel día, no de forma teórica, sino a nivel orgánico, que es donde se asienta el verdadero entendimiento. Comenzó a ejercitar la ocupación interna en lugar de la proyección externa. Cada noche se entregaba al descanso, asumiendo la identidad del hombre que ya poseía lo anhelado, sin esperarlo, sino dándolo por hecho. Un cambio invisible pero trascendental ocurrió en su ser, similar a cuando un caudal altera su rumbo. Inicialmente no se perciben variaciones en la superficie, pero el flujo ya se encamina hacia otro destino. Los resultados del cambio de estado, los acontecimientos externos de Arturo, tardaron un par de semanas en manifestar dinamismo, y cuando aconteció, se presentó mediante vías que jamás hubiese podido estructurar ni forzar. Un llamado de un conocido de larga data, una propuesta que emergió sin haberla rastreado. Esto no ocurrió porque el universo de pronto se tornara compasivo, sino porque el cristal empezó a recibir un cuadro diferente y la resonancia detectó un punto de partida distinto. En eso consiste avivar la mente para la materialización. No radica en incrementar los pensamientos ni en desear con desespero, sino en mudar el panorama desde el cual experimentas la vida. Implica abandonar el rol de espectador de tu meta para transformarte en el morador de tu logro consolidado. Esa transmutación de observador a inquilino es el único requisito que la ley te demanda. No te solicita batallas ni privaciones. Te pide que seas en tu imaginación, desde ahora, lo que aún no se divisa con los ojos físicos. Debes sostenerlo con tal firmeza que la noción de posesión se torne más genuina que cualquier circunstancia visible, dado que los escenarios son mutables. Lo único imperecedero es el principio universal, el cual estipula de modo invariable y neutral: lo que eres se proyecta, lo que ocupas se incrementa y lo que validas como verídico se transforma en tu entorno real. Si esto es verídico, queda una sola interrogante que apela a tu audacia.
¿Te encuentras dispuesto a encarnar en este instante lo que pretendes experimentar más adelante? El umbral de la noche hemos arribado al punto culminante de nuestra exposición. Puedes asimilar la doctrina, repasarla mentalmente e incluso convalidarla teóricamente. Pero si omites el paso que detallaré a continuación, los conceptos previos constituirán mero conocimiento estéril, una semilla privada de tierra fértil. Me refiero a la ejecución. El instante en que dejas de analizar el principio y te mimetizas con él. Suelo rememorar una anécdota que clarifica esto a la perfección. Un individuo acudió a mis consultas hace bastantes temporadas. Era alguien diligente, íntegro y con aspiraciones nobles, que buscaba progreso y deseaba percibir expansión en su andar, en lugar de sentirse confinado en el mismo círculo de vivencias reiterativas. Me expresó: «Neville, he repasado los textos y comprendido los postulados, pero nada cambia». Le planteé un único interrogante. ¿Qué experimentas internamente al entregarte al descanso nocturno? Tras un silencio confesó: «Siento zozobra. Percibo que la jornada venidera será una copia de la presente». Ahí se descifraba el misterio. Aquel sujeto empleaba el principio magistralmente, pero de forma inversa, materializando lo que le causaba pavor. La psique no discrimina entre lo que anhelas y lo que temes, únicamente computa lo que consideras verídico. Aquel hombre, cada noche en la frontera entre la vigilia y el letargo, el periodo más idóneo del día, cuando la razón disminuye su vigilancia y la mente profunda queda desprotegida y receptiva, colmaba ese espacio sagrado con representaciones de parálisis, temor y la convicción de que persistiría el estancamiento. La mente profunda, actuando como un espejo impecable, decretaba que así sea, y así se ejecutaba. La consistencia del éxito, lo que le manifesté a ese individuo, es lo mismo que te comunico hoy. La metodología no es intrincada, roza una sencillez extrema, y es precisamente esa simplicidad lo que dificulta su aceptación por parte de una mente adiestrada, en la creencia de que las grandes metas demandan sacrificios monumentales, de que la transformación brota del combate y de que debes pagar con sufrimiento cada porción de bienestar. La práctica consiste en lo siguiente. Previo al descanso, en ese estado de sopor donde los razonamientos pierden rigidez y las representaciones fluyen de manera espontánea, estructura una escena que dé por sentado que tu meta se ha consolidado. No busques una estampa fija, sino un suceso dinámico impregnado con el afecto del logro obtenido. No te proyectes alcanzando el objetivo. Visualízate siendo el individuo que ya lo posee. Existe una brecha descomunal entre ambas posturas. La colectividad suele errar en lo primero. Se contemplan obteniendo el galardón, arribando al sitio o firmando el documento. Pero en esa proyección continúan siendo el mismo ser que anhela y aguarda. El principio responde a la identidad, a lo que eres, no a lo que persigues. Por ende, el escenario seleccionado debe ubicarse temporalmente después del logro, contemplado desde el desenlace. Visualiza a un allegado felicitándote. Imagínate en el sitio donde residirías si la meta ya fuese real. Evoca el diálogo que sostendrías y el peso liviano de tu organismo al desplazarte por el entorno, siendo esa nueva versión de ti, la calma, radiante frente a la ansiedad. Llévalo a cabo con emotividad y con la naturalidad propia de lo que ya te pertenece, desprovisto del desespero del suplicante, adoptando la serenidad del que posee la certeza. Esa quietud constituye la llave que la mayoría extravía, pues suelen suplicar desde la zozobra y proyectar con recelo interno, decretando con una voz firme por fuera, pero debilitada por un murmullo interno que cuestiona. ¿Y si fracaso? Ese murmullo basta para anular el esfuerzo, dado que la mente profunda ignora las palabras superficiales y atiende exclusivamente a tu frecuencia y estado interior. Si tu frecuencia refleja vacilación y tu estado es el de alguien que aguarda, el cristal te devolverá fielmente esa distancia y postergación. La salida no radica en obligar una fe desmedida ni en vociferar decretos, sino en mudar el estado interior, accediendo a la condición del deseo cumplido como quien ingresa a una habitación de la cual posee la llave.
El acceso se logra mediante la imaginación conmovida y la escena nítida durante el letargo nocturno. Cuando la tierra mental está fértil para albergar la semilla, efectúalo con regularidad, libre de obsesiones, pues la fijación es otra faceta del temor. Hazlo con la pacífica seguridad de quien comprende que el amanecer acontecerá mañana. No requieres persuadir al sol, ni implorarle para que efectúe su trayecto, pues lo hace por su propia naturaleza. Asimismo, el principio materializa porque esa es su función. El despertar a una nueva narrativa al irrumpir el nuevo día, condúcete desde esa condición internalizada tanto como te sea posible. Esto no implica simular falsamente que el entorno físico mutó de inmediato, sino que en tu fuero interno, en el diálogo privado contigo mismo, te comuniques como el individuo que ya cruzó la meta. Ese ser no evoca sus metas con premura, sino que las rememora con aprecio y con la obviedad de quien relata su realidad presente. El alumno que mencioné retornó meses después compartiendo que modificó un solo aspecto. Transformó lo que sembraba en el sopor nocturno. Comenzó a conciliar el sueño recreando un diálogo con su hermano, donde éste le manifestaba: «Me asombra la forma en que progresó tu panorama». Solo eso, una interacción imaginaria pero provista de la vibración adecuada. Detalló que inicialmente se percibía desorientado y que su lógica protestaba acusándolo de autoengaño. Le manifesté lo mismo que a ti. En efecto, te estás engañando, pero en el sentido correcto y por primera vez en tu existencia. Te estás relatando la crónica que deseas plasmar, en lugar de perpetuar los infortunios del pasado como si fuesen sentencias inamovibles. El engaño que ejercitaste previamente se orientaba al fracaso al considerar que los escenarios externos limitaban tus capacidades, convalidando el reflejo como la fuente originaria. Observabas el cristal, lo catalogabas como la única verdad y alimentabas ese bucle con idénticos temores y estados, preguntándote por qué la imagen no variaba. Ahora posees esta revelación y ese saber es irreversible. Te extiendo esto no como una directriz obligatoria, sino como una invitación a una existencia renovada. Esta noche, previo a descansar, selecciona una escena única, nítida y provista del afecto del logro consolidado. Adéntrate en ella como algo verídico, pues en el plano del origen ya dispone de existencia. Siente la plenitud y la obviedad de ese instante, y transpórtala al descanso como la última certeza de la jornada. Mañana contempla el entorno con curiosidad apacible, bajo la convicción de que el universo se está reestructurando a tu favor. El origen precede perpetuamente al reflejo. Tú constituyes la fuente, siempre.